Bueno, en esta segunda parte de las axonometrías vamos a, como habíamos dicho en el primer encuentro, en la primera charla, a ver las proyecciones axonométricas oblicuas, ¿sí? Nuevamente vemos acá en la carátula una imagen correspondiente a la escuela de la Bauhaus que habíamos mencionado, del arquitecto Theo van den Broek, holandés, de la exposición hecha en 1923, donde presenta por primera vez socialmente, ¿no?, esta utilización de este sistema referido al diseño, ¿sí? Si bien acá, en esta imagen que estamos viendo, tiene una influencia muy fuerte de Kandinsky. Kandinsky es un pintor, un plástico de época, que era también profesor de la Bauhaus, que trabajaba mucho esto de los colores primarios fuertemente, del cual después se nutre Miró. Bueno, es toda una cadena, ¿no?, de cómo se van construyendo esta especie de estudio compartido, que me parece de altísima significación. Ojalá pudiésemos tenerlo hoy, porque convivían arquitectos, escultores, pintores, escritores, escenógrafos. Bueno, era realmente, como si uno diría hoy, sería una escuela de artes y oficios y de profesiones, todo en junto. Y eso es como que creativamente a uno lo despierta recibe muchos estímulos y despierta muchísima la imaginación, ¿no? Es muy, muy, muy rico. Quienes hemos podido transitar por alguna experiencia por el estilo, en este caso en la Escuela de Artes, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, se da esta idea por algunos profesores que unifican varias carreras juntas en algunos trabajos, ¿sí? y empiezan a hacer esto de la articulación, no solo entre asignaturas, sino entre carreras, ¿no? Realmente es muy, muy rico. Bueno, ya en el Bauhaus lo tenían allá, en el principio del siglo XX, estos arquitectos llegan a esta síntesis geométrica y de expresión, justamente creo yo, desde mi modesto punto de ver, por esta cosa de la influencia del contexto, del entorno, ¿no? Algo que lamento muchísimo en ustedes que están teniendo esta formación a distancia, de no poder estar insertos dentro de lo que es el campus, que es algo que se hace en el ingreso cuando uno va a la Facultad de Arquitectura Nacional Universitaria, porque toda la facultad y toda la universidad y todo el estímulo que da el caminar y ver obras y ver edificios, aunque sean de otra carrera, de otra gente, pero uno camina y ve espacio, ve bancos, ve sendas, ve parques, ve edificios, ve mampostería, ve gente que se mueve, que se apropia del espacio. Bueno, eso es formación, ¿no? Y esos son estímulos. No es casualidad que de la Bauhaus hayan salido semejante cantidad de genios, digamos, entre comillas, para la cultura del ser humano. Bueno, después aparecen en contexto más contemporáneo dibujos como Fischer, que ya son hechos con ordenador en este caso, donde está haciendo una mixtura entre el diédrico y el axonométrico. Entendamos que acá el diédrico que está utilizando es de anglosajón, o sea, es inglés, y por añadidura yankee, estadounidense, donde la proyección vertical está abajo y la proyección horizontal está arriba, ¿no? En cambio, la Bauhaus era netamente europeo, ¿no? Por eso venía de Alemania. Y acá también aparece en el libro de Dubin una imagen de Michael Bauskit, donde combina nuevamente lo que es el diédrico en planta baja y planta alta y la axonometría. Entonces acá empieza a aparecer esto de la articulación y la combinación de la utilización de los dos o tres sistemas en forma simultánea, tema del que vamos a hablar en un encuentro posterior. Bien. Nuevamente nos ubicamos en nuestro cuadro. Este cuadro decíamos que estamos en las proyecciones paralelas o cilíndricas, y en este caso vamos hacia las oblicuas, que le va a dar origen a las axonométricas llamadas caballeras, ¿sí? El origen del término caballera es muy ambiguo, ¿no? Tampoco hay una definición muy concreta. Dicen, entre otras cosas, que las caballeras fueron muy utilizadas en los planos que hacía Gaspar Monge y todo la gente que armaba
la documentación allá en la época de Napoleón, donde de hecho Gaspar Monge era uno de los ministros de Napoleón, donde ellos construían estas imágenes como si fuese a caballo, porque se movían a caballo, obviamente el ejército era a caballo, y plasmaban en el plano, en el territorio, la ubicación de los ejércitos y cómo armaban las estrategias para poderse mover y ganar las batallas. De hecho, este sistema de representación o de armado, de esta representación sobre los planos estratégicos militares, estuvo guardado muy celosamente durante varias décadas como secreto militar, ¿no? Hoy uno diría, le estamos enseñando algo prohibido hoy que en otras épocas era prohibido, ¿no? Medio que es, insisto, controvertido de origen, pero es como que es la idea de que se monta sobre algo, ¿no? Esto de a caballo, ¿no? Bien, como sea, hay una diferencia entre las axonométricas ortogonales, que serían las axonométricas propiamente dichas, y sus variables, isométrica, dimétrica y trimétrica, y las axonométricas oblicuas, que las identificamos como caballeras, ¿sí? Acá tenemos, en este esquemita, el origen que habíamos visto en el primer encuentro, donde tenemos el plano de proyección pi horizontal, el triángulo trirrectángulo o triángulo sólido, compuesto por los tres ejes, y X y Z, que recibe la imagen o el objeto, y que a su vez en el punto O está apoyado sobre el plano de dibujo. Obviamente los ejes en el espacio se proyectaban sobre el plano de dibujo, teníamos como valioso los ángulos en el espacio, los tres ángulos del eje en el espacio y su proyección en el plano de dibujo, y luego los tres ángulos entre las proyecciones, ¿sí? Girábamos y teníamos una suerte de depurado, o sea, pasado en limpio, donde teníamos representados los tres ejes, el Z que marca las alturas, el Y las profundidades y el X el ancho. Y nos interesaba las variables de estos tres ángulos, que sí o sí la sumatoria nos da 360 grados. Digamos que globalmente para las caballeras esta estructura sigue estando igual, siguen siendo los mismos elementos, con las mismas definiciones y la misma nomenclatura conformativa. Lo que va a variar es la forma en que primero se posiciona el observador con respecto al plano de proyección. En lugar de estar ortogonal, va a estar oblicuo, es decir, inclinado, oblicuo. Y en segundo lugar, este triángulo trirrectángulo no va a apoyar en el vértice, sino en una cara que va a estar obviamente armada por dos ejes, el Z y el X, o el Y y el X, según sea la variable. Es decir, para poderlo comprender vamos a poner en vertical el plano de proyección pi, ¿sí? Acá tenemos pi, el plano de proyección. Vamos a poner el triángulo trirrectángulo en el espacio, pero ya con una cara de este triángulo trirrectángulo paralela al plano de dibujo, al plano de proyección. Ya no está el vértice apuntando al plano de dibujo, porque el vértice, si bien va a estar en contacto con el plano, también va a estar en contacto con la cara. Entonces vamos a desplazar este triángulo trirrectángulo que está en el espacio para que entre en contacto con el plano de dibujo. Una vez que entró en contacto con el plano de dibujo, le vamos a poner la nomenclatura que corresponde, la nomenclatura conformativa, o al vértice, Z al eje Z, X al eje X, e Y al eje que corresponde a las profundidades. Fíjense que tengo Z y X en el plano de dibujo, y esto que está en plano de dibujo y es paralelo, me da idea de que está en verdadera magnitud y en verdadera morfología. No así me va a pasar con el eje Y, que el eje Y va a estar en el espacio y el eje Y va a tener sí o sí que ser proyectado. Y si va a ser proyectado va a tener un eje, un ángulo, y ese ángulo va a ser un ángulo de movimiento. Por añadidura va a tener que tener sí o sí un coeficiente de reducción. Algo va a tener que variar entre la medida de la realidad con la medida de la representación. Por lo pronto voy a armar el plano de dibujo, el plano del triángulo trirrectángulo que está paralelo al plano de dibujo, y voy a armar el plano que es perpendicular al plano de dibujo, tanto el vertical como el horizontal. Al observador lo voy a hacer impactar en un punto cualquiera, en este caso, observador, rayo visual, impacta en el punto A. Este punto va a proyectarse sobre el plano de dibujo, entonces acá voy a tener el punto A proyectado, A proyectado.
Voy a también pasar por el punto B, ¿sí? Y voy a tener el punto B proyectado, ¿sí? Entonces tengo A y B, A proyectado, B proyectado. Es decir, yo puedo unir ahora A con Z, A proyectado con Z, B con O, B proyectado con O. Al unirlo tengo el eje Y rebatido, o sea, Y proyectado, ¿sí? Y proyectado. Es decir, he movido este eje vertical, este eje horizontal que está en el espacio, lo he girado para que llegue e impacte con el plano de dibujo. Y este plano vertical también lo he llevado a que dé con el plano de dibujo. Este esquemita, al igual que hicimos acá con las oblicuas, lo voy a girar. Bueno, acá por supuesto, perdón, me faltaba tener en cuenta el ángulo que se me genera entre el eje horizontal, el ángulo del espacio y por supuesto la proyección de ese ángulo del espacio en el plano de dibujo. Son los ángulos que voy a tener que tener en cuenta. Y decíamos que este esquema tridimensional, al igual que habíamos hecho acá en la axonometría, lo voy a llevar a una especie de suerte de depurado. Al llevarlo a depurado lo voy a ver como de frente. Entonces voy a tener el eje Z que me marca las alturas, el eje X que me marca el ancho y el eje Y que me marca las profundidades. Voy a tener verticales, horizontales y horizontales. Voy a tener acá este plano horizontal que equivale a aquí, ¿sí? Voy a tener el plano vertical, un primer plano vertical que está en verdadera magnitud, ¿sí? Y voy a tener un segundo plano vertical que es el que está de costado, ¿sí? El que está de punta, pegando ahí perpendicularmente al plano de proyección. Este esquema lo voy a llevar sobre este esquema, voy a marcar un prisma, en este caso un cubo. ¿Qué ocurre acá? Fíjense la variable que va a aparecer. Que no solo voy a tener valores morfológicos, valores métricos, sino que voy a tener valores de ángulo en verdadera magnitud, cosa que no tenía en la isometría. En la isonometría, cuando habíamos visto en el capítulo anterior, en el encuentro anterior, nosotros habíamos dibujado cubos. Ahora bien, si íbamos con el transportador, ¿sí?, a buscar el ángulo recto en el dibujo no había ningún ángulo recto, ¿sí? Es lo mismo que me pasa en esta imagen, ¿sí? Sería el equivalente a una isometría. Yo puedo inferir que esto es un cuadrado, porque después lo veo acá en el depurado, por añadidura puedo deducir que acá hay 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Si yo viniese con el transportador a buscar la medida exacta de este ángulo, no voy a encontrar 90 grados. Es decir, en la isometría me aparecía esta cuestión de el conocimiento cultural que a mí me lleva a entender que esa representación virtual es la imagen de un ángulo de 90 grados, y la comprensión de la construcción lógica y material, que si yo vengo y mido, acá obviamente me va a dar más de 90 grados y acá me va a dar menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, eso me pasaba en las isométricas o en las axonométricas isométricas. No hay ningún ángulo real. Digamos, la imagen no responde a la realidad. Responde la imagen a lo que yo puedo deducir de la realidad. En cambio, en la caballera, si digo que tengo 90 grados, tengo 90 grados. Por lo menos en una cara. Una de las tres caras que estoy viendo va a estar con ángulo real, ¿sí? Ahora bien, para que este ángulo sea real, de 90 grados, sí o sí el observador tiene que estar oblicuo con respecto al plano de dibujo, o plano de proyección. Esta es la variable que hay, ¿no? O sea, los elementos son los mismos. Observador en el infinito, objeto, plano de proyección, rayo visual, proyectante, imagen proyectada. Pero entre el objeto y el plano de proyección aparece el triángulo trirrectángulo. ¿Cuál es la diferencia entre las proyecciones paralelas ortogonal y las proyecciones paralelas oblicua? La posición del triángulo trirrectángulo. En las ortogonales, el triángulo trirrectángulo impacta o se intercepta con el vértice. En las oblicuas, el triángulo trirrectángulo es paralelo a el plano, una de las caras es paralelo al plano de proyección.
O sea, voy a tener un ángulo en verdadera magnitud. Bien, lo que yo voy a poder mover libremente es el eje Y. Este eje Y lo voy a poder mover para arriba, para un costado, para el otro costado o para arriba hacia el otro costado. Libremente voy a poderlo mover dentro de estos 4 cuadrantes. Acá tengo, si yo divido en 4 estos cuadrantes, tengo un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes, 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces ahí estaría en un ángulo de, supongamos, 45 grados en el primer cuadrante. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el ángulo que le corresponde a esta imagen lateral? Bueno, vamos a trabajar ahora con el movimiento del eje Y. Esta imagen, por último, se denomina proyección paralela axonométrica caballera de frente. Esta imagen en particular se denomina proyección paralela axonométrica caballera de frente, porque el ángulo de 90 grados está en la cara de frente. ¿Sí? Bien, decíamos que el eje Y es el que se va a mover y libremente lo puedo mover tanto para un lado como para el otro, como para arriba como para abajo. Eso depende de lo que yo quiera ver. Lo que sí, el ángulo lo voy a poner yo, como dibujante o como diseñador. Genéricamente nosotros estamos trabajando con los ángulos de 30, 45 y 60 porque son los ángulos que tienen los instrumentos de dibujo que estamos utilizando. Tanto la escuadra como el cartabón, o las dos escuadras si quieren ustedes dentro de los lenguajes simples. Por supuesto, a cada una de esas inclinaciones le va a corresponder un coeficiente de reducción. ¿Sí? Entonces, todo lo que está sobre el eje Z, eje X, va a tener 90 grados y a su vez van a estar en verdadera magnitud, tanto verticales como anchos. Pero las profundidades van a tener reducción. ¿Sí? Entonces, yo decía que si el coeficiente, el eje Y está inclinado a 45 grados, el coeficiente de reducción, o sea, el KI para el eje Y, va a ser la mitad. Es decir, supongamos que esté trabajando con un cubo de 4 metros de lado, yo voy a dibujar 4 metros de altura, en la escala que sea, 4 metros de ancho, pero en la profundidad la mitad. De 4 voy a dibujar 2, es decir, 2 metros van a ser la mitad, va a ser el ancho, la profundidad. ¿Sí? Entonces pongo 45 y dibujo. Entonces acá tengo 4, 4 y acá mide 4, aunque con el escalímetro yo vengo y dice 2. ¿Sí? ¿Por qué? El coeficiente de reducción es la mitad de la medida real. ¿Sí? Si yo dibujara 60 grados, el coeficiente de reducción del I va a ser la tercera parte, es decir, dibujo una parte y desprecio 2. ¿Sí? Supongamos que esto mida 6, por ponerle ahora un número redondo, voy a dibujar 6, 6, obviamente 2, desprecié 4. ¿Sí? Desprecié las 2 terceras partes. Y a la inversa, si dibujo con una inclinación de 30 grados, voy a despreciar 1/3 y dibujo 2/3. ¿Sí? Supongamos que mide 6, bueno, acá dibujaré 4, 4, 4, 4, 6, 6, perdón, y he despreciado 2. ¿Sí? Es muy sencillo. Acá está clarito cómo yo pongo eje Z, eje X, vertical, horizontal, y con la escuadra empiezo a variar el eje Y. Por supuesto, a partir de que yo empiezo a dominar esta forma de dibujar, me voy a dar cuenta que ese eje Y lo voy a poder llevar para arriba, para abajo, para izquierda y derecha. Entonces puedo ver, según yo quiera, enfatizada la cara de frente, por ejemplo, y la cara lateral izquierda. O enfatizado el lado de abajo, la cara de frente, y enfatizado el lateral derecho, según sea. O desde abajo hacia arriba. O sea, el eje Y yo lo voy a poder mover libremente dentro de estos 4 cuadrantes teóricos que tengo a partir de la división del eje Z y el eje X. Tengo un cuadrante, 2, 3, 4. Entonces el eje Y lo voy a poder mover a 30, 45, 60, 30, 45, 60, 30, 45, 60, 30, 45, 60. Según lo que a mí me parezca, ¿sí? O necesite. Para construir, por ejemplo, como hicimos con la axonométrica, una caballera de planta. Paralela, escuadra, 45, 45, ahí estoy viendo desde una mirada horizontal el cuadrado que le da base, o identidad al prisma de base cuadrada. En verdadera magnitud voy a levantar lo que le corresponde a la altura
y voy a marcar precisamente mi prisma, ¿sí? Este prisma verde responde claramente a este esquema, ¿sí? Que está acá al costado, y obviamente por la forma que está dibujado uno diría que, o representado, que es sólido, opaco, no sé si es sólido o hueco, no lo sé, por lo pronto es opaco, que la luz viene de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Y leo justamente un prisma por la variable cromática. Si yo no tuviese esta variable cromática, estaría leyendo un hexágono particionado en 3, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir si lo marco desde abajo, en lugar de desde arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Es decir, pongo la regla T, o la paralela, perdón, pongo la paralela, escuadra, marco y construyo mi cubo. Lo mismo es si quiero que el ángulo de 90 grados esté siempre en la cara horizontal. Recordemos que en la diapositiva de anterior, me vuelvo para atrás, los 90 grados que estábamos teniendo en cuenta está en la cara vertical, ¿sí? La cara de frente. Por eso este se llama caballera de frente. Este se va a llamar caballera de planta porque los 90 grados van a estar en la base horizontal, en la cara superior o en lo que sería la planta. Entonces los 90 grados están en la cara horizontal. Que para tener esta construcción de 90 grados en la cara horizontal puedo trabajar o bien con las dos escuadras 45 grados o con 30 y 60 porque sigo teniendo 90 grados en el medio. O al revés, 30 y 60 y sigo teniendo 90 grados en el medio. Es muy simple. Y obviamente en esta suerte de caballeras de mirada para un lado y para el otro, si yo trabajo de frente, fíjense, ¿qué pasaba? Me vuelvo para atrás nuevamente con el eje Y. Necesariamente le aplicaba un coeficiente de reducción, ¿sí? Según sea la inclinación, 45, 30 o 60, ¿sí? En cambio, si yo trabajo con la caballera de planta, la planta, o sea, la imagen horizontal, va a estar en verdadera magnitud y las caras verticales también. Por consiguiente, los tres ejes tendrían el mismo coeficiente de reducción. Y si los tres ejes tienen el mismo coeficiente de reducción, aquí también, al igual que pasa en la isométrica, voy a hacerlo desde el pragmatismo de los arquitectos, considerarlo nulo. Es decir, las dos variables de axonometría que vamos a manejar muchísimo en arquitectura es, una, la axonométrica isométrica, dos, la axonométrica caballera de planta. La más fácil, obviamente, para leer y transferir medidas es la caballera de planta, ¿sí? De hecho, es dentro del sistema constructivo la más sencilla, sobre todo cuando aparecen las complejidades morfológicas que veíamos que tuvo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? La tercera variable, o sea, teníamos variables de frente, variable de planta, y la tercera es la caballera militar. Esta caballera militar es muy poco usada. Si bien hay gente que la usa y la aplica, por caso del arquitecto Miguel Ángel Roca, ya vamos a ver cuando hagamos uso y aplicaciones, como hay arquitectos que le gusta particularmente trabajar con las caballeras militares, por la forma de ver el espacio y del diseño. La caballera militar, la variable que tiene es que vamos a tener siempre los 90 grados en la proyección horizontal, o sea, entre el eje Y y el eje X, y el que va a cambiar la angulación va a ser el eje vertical, o sea, el Z se va a mover para poder darle variables tanto para un lado como para el otro, ya sea 30 a 60 o a 45. ¿Cuál sería entonces la más práctica? Y la más práctica sería paralela, escuadra, 30, 60 por ejemplo, y eje, me quedan 90 grados en el medio, y a partir de estos 90 grados levanto, pongo la planta, por ejemplo tengo la planta, o sea la proyección horizontal, y a partir de la proyección horizontal yo de cada uno de estos vértices, de estas aristas, levanto mis verticales, levanto las verticales, y puedo obtener una imagen que se aproxime a la realidad del diseño arquitectónico, para concluir en esa mirada de casa-habitación de 2 pisos, por ejemplo, ¿sí? Bien,
Hasta acá es como muy simple, ya vamos a ver en el próximo encuentro cómo esto en uso y aplicaciones empieza a tener sentido, todo esto que estamos viendo, y se empieza a internalizar. Lo interesante de esto es entender, primero, que el sistema de proyecciones axonométrico es un sistema que resume los valores del diédrico y los valores que tiene el cónico. Los valores métricos que tiene el diédrico, porque puedo medir, puedo cuantificar, puedo calcular, y los valores morfológicos que tiene el cónico, porque puedo ver la totalidad del volumen, ¿sí? Segundo, que tiene variables, el sistema tiene variables que me permiten simplificar y o apropiarme de alguna de estas variables, simplificándola, valga la redundancia, para la aplicación en la comunicación del diseño arquitectónico. Obviamente, esto de anular el coeficiente de reducción lo podemos hacer nosotros desde la arquitectura, porque no es tan riguroso el tema de la medición para poder armar una máquina, por ejemplo, donde cada una de las piezas ensambla y al menor error de milímetro o décima de milímetro puede caerse todo, ¿sí? En este caso, que es un poco más gruesa la cuestión de la medición, esa hiperexactitud no tiene mayor sentido, ¿sí? Entonces me permite anular el coeficiente de reducción y trabajar con todas las tres dimensiones de manera simultánea, tanto para la isométrica como para la caballera de planta, ¿sí? Bien, por último es interesante descubrir esto porque es pregunta de examen y de tener en cuenta. Nosotros decimos que la comunicación disciplinar se da a través de lo gráfico conceptual. Lo gráfico en la arquitectura se sustenta en los sistemas de representación, ¿sí? Entonces uno podría decir que es un sistema, y hemos definido ya varias veces, pero repasamos. Un sistema es un conjunto ordenado de reglas mediante un código proyectivo, ¿sí? Por ejemplo, un código proyectivo o un código normativo. ¿Qué es un subsistema? Variable de un sistema. ¿Y qué es un método? Camino o forma o manera que me permite materializar el sistema, ¿sí? O el subsistema según sea. Por ejemplo, el sistema sería el de proyecciones paralelas axonométricas. Un subsistema, el isométrico, ¿sí? El trimétrico, dimétrico, etcétera, etcétera. Método de construcción, por ejemplo, en este caso, por coordenadas. Yo necesito saber cuánto mide el vertical, cuánto mide el horizontal, cuánto mide la profundidad, y sobre los ejes previamente marcados voy a ir marcando, y en la función que puedo marcar puedo unir puntos, y a medida que uno puntos construyo los volúmenes, ¿sí? Entonces, axonometría sería el sistema, isométrica sería o caballera sería el subsistema, y por coordenadas sería la construcción del tipo de método o forma de materializar el sistema. Bueno, hasta aquí el segundo encuentro. Insisto en esto, sobre axonometría, sobre los sistemas de representación hay mucho material. Es bueno ir viendo, leyendo, y es bueno tomar revistas de arquitectura o representaciones de arquitectura y empezar a tratar de ver si la imagen que estoy viendo tridimensional es primero cónica o paralela, para lo cual me puedo valer de una escuadra o de un elemento de medición y ponerlo uno al lado del otro a ver si estoy trabajando con elementos no concurrentes, o sea, paralelos entre sí, o elementos concurrentes, o sea, que van hacia un punto de fuga. Si van hacia un punto, estoy en cónico; si no van hacia un punto, estoy en paralelas. Y luego ver si ese paralelismo realmente se verifica en el dibujo para ir hacia la isométrica, o en el dibujo para ir hacia el oblicuo, que serían las caballeras, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos. En este segundo encuentro nos vemos en uso y aplicaciones de las axonometrías. Gracias.